Es lunes, son las 10, esto es Asturias Televisión, es tiempo de fútbol, es tiempo de deporte, es tiempo de Real Oviedo. Llevamos unas semanas en las que no podíamos hacer el programa por la situación tan dramática que está viviendo el país, pero hoy sí lo vamos a hacer. Arrancamos con la columna azul, una columna azul especial, que estamos con el director del programa, estamos con Carlos Rodríguez, de uno de los talleres de Autocenter Principado, que de momento es una de las empresas que sigue abierta, que sigue dando servicio, porque es de primera necesidad, al final, poder mantener los vehículos de toda la gente que puede y debe de seguir trabajando. Pues nada, sin más, arrancamos esta columna azul especial. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, y efectivamente tiene que ser especial. Llevamos una semana sin hacer el programa y bueno, nos hemos animado para hacer al menos uno, y habrá que esperar a que esto tenga mayor continuidad, y eso ya no depende de nosotros, evidentemente. Bueno, la primera pregunta yo creo que es obligada. ¿Cómo estás viviendo la situación tan dramática que está viviendo el país? Bueno, a nivel personal la estamos viendo, bueno, pues estamos evidentemente muy preocupados por el tema. Nosotros tenemos una serie de talleres y solamente podemos abrir el espacio de uno. Simplemente con él, como tú decías, tenemos una serie de gente que tenemos que atender, gente la cual hay que agradecer que también siga trabajando, como puedan ser ambulancias, como puede ser policía, como pueda ser bueno, pues toda esta gente esencial en el tema de la alimentación. Y luego terriblemente preocupados, ¿no? Terriblemente preocupados y enfadados, ¿no? Porque nos estamos jugando, Pedro, un partido en el cual primero desconocíamos totalmente al rival. Es decir, si ahora ocurre algo en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, es que tú permanentemente conoces todo lo de tu rival, no conocemos nada del rival. Y luego el equipo que hemos sacado a jugar, que es un equipo absolutamente excelente, porque así lo que tenemos catalogado, porque así sabemos que nuestros datos en el mundo, Pedro, tenemos una esperanza de vida absolutamente espectacular, solamente por detrás de Japón. Pues hemos sacado un equipo en el cual pues les ha faltado todo, les ha faltado el uniforme, les ha faltado material, les ha faltado el autobús para ir, les ha faltado absolutamente todo. Por tanto, es un partido que llevamos tiempo con él, que seguimos perdiendo y que esperemos que definitivamente lo podamos empatar, porque ya te digo que a día de hoy, de momento, seguimos perdiendo, ¿no? La preocupación es máxima y esperemos y deseemos que pase todo, que nos pase, que nos siga cogiendo de refilón, es decir, que no nos afecte, y a partir de ahí, en el momento que solucionemos el tema de la salud, pues pensaremos en otras cosas, ¿no? Pero ya te digo que el partido todavía no ha finalizado y es absolutamente preocupante, no tanto lo de nuestra región, que sí lo es, evidentemente, pero sí lo que está ocurriendo en muchas partes del país, ¿no? ¿Crees te lo hago directamente a nivel personal, que la sociedad española, en este caso, podrá haber aprendido algo de esta situación, que seremos mejor como sociedad cuando pase tiempo? Bueno, yo espero que hay muchas cosas que evidentemente nos tiene que dejar, tenemos que aprender de ellas, ¿no? Pero son enseñanzas que tiene que tutelar fundamentalmente nuestra política. Es decir, tenemos que darnos cuenta que es absolutamente increíble de tanto España como Europa sea incapaz de hacer nada. Nada me refiero, no es posible que en un hospital cosas básicas, cosas elementales, cosas del día a día, como pueden ser unas mascarillas, como puede ser el esparadrapo, como puede ser, bueno, todo lo que se te ocurra que estaba pasando ahora, las batas, tú no seas capaz de fabricar nada, es absolutamente imposible. Debemos de aprender que bien de forma privada o incluso de forma pública, si no es posible la forma privada, debemos de tener una serie de cosas que debemos de volver a hacer. No puede ser que tengamos subcontratado absolutamente todo, fundamentalmente a los chinos, los cuales al final han sido los que han provocado, entre comillas, esta situación, ¿no? Tenemos que, ya te digo, hay cosas básicas que gastas todos los días y que no hay por qué subcontratarlas ni traerlas de no sé qué sitio. Cuando encima tienes empresas en España que te las hacen. Que te las hacen, y aunque te las puedan hacer a un precio superior, todos sabemos o todos intuimos
que por lo menos en mi sector, el mundo de los chinos, es un poquito dudoso en materia, por ejemplo, del automóvil, en materia de... todavía no es una cosa que tienen bien desarrollada. Por tanto, debemos de aprender de esto. Y otra cosa de la que hemos aprendido es que yo creo que el mundo del fútbol, fíjate, te lo digo muchas veces además, Pedro, que ocurren cosas que luego ocurren en la vida habitual. Tú sabes que en el mundo del fútbol hay categorías, ¿no? Hay primera, segunda, tercera. Pues yo, en este momento, hay ciudadanos en este país de primera, de segunda y de tercera. Sí, sí. Yo estoy entre los de tercera y dirá usted, ¿y por qué? Pues mire usted, porque yo sigo trabajando y a mí nadie me ha venido a ofrecer una mascarilla, unos guantes. Nos hemos tenido que buscar la vida y nos hemos buscado la vida como hemos podido porque evidentemente se nos han agotado y no hemos sido capaces de reponer alguna cosa de estas, ¿no? Entonces ya te digo que las categorías ahora mismo en la sociedad española están más vigentes y más palpables que nunca, y tú sabes quién juega en primera, ¿verdad? Y tú sabes quién está jugando Champions en este sentido, ¿no? Quién ha tenido los test rápido, quién en caso de estar malo, quién ha tenido una atención prioritaria, eso lo sabemos todos quiénes son. Por tanto, estamos además de preocupados, enfadados por esta situación, y yo espero y deseo, como tú decías, que los ciudadanos que hemos... Bueno, ten en cuenta una cosa, enlazándolo también con el fútbol, Pedro. Tú sabes que en el fútbol se han prohibido cosas que ahora, bueno, pues ahora también se prohíben, ¿no? O sea, los que nos gusta el fútbol ya llevamos un pequeño currículum que no nos coge de sorpresa ciertas cosas. Temas, ¿no? Es decir, tú imagínate, desde el momento en el que tú eres un poco de fuera de Oviedo, solamente tienes dificultades para venir al fútbol, tienes dificultades para aparcar, tienes dificultades para entrar, ni se te ocurra ir al bar, lo tienes que ver como yo te diga, lo estás sentado, son todo restricciones, ¿no? Por tanto, ya te digo que bueno, pues que es tremendo y que solo no es un mal sueño porque es real, pero solo deseamos que pase muy pronto, ¿no? Nos vamos al fútbol, nos vamos a nuestro queridísimo Real Oviedo, que ya se nos hace muy lejos el último partido que jugó. Bueno, vamos a analizar un poquito la trayectoria, la temporada, los últimos partidos del equipo con el Cuco Ciganda en el banquillo. ¿Qué me cuentas? Te cuento que es una temporada absolutamente aciaga, es una temporada tremenda, totalmente negativa a todos los niveles, ¿no? Pero cuando te digo a todos, es a todos. Es decir, una temporada que empieza torcida porque es muy difícil de explicar que a una de las personas más ricas y propietario de este equipo, como es el Grupo Carso, nos ocurra lo que nos ocurre a la hora de poder inscribir futbolistas. Nos han ocurrido ceses que yo creo que no han ocurrido jamás en el fútbol mundial, por lo menos avanzada la temporada. Se pueden producir cambios, pero ceses fulminantes, como ha sido el caso de nuestro presidente, pues no es habitual. El hecho de llevar varios entrenadores no es habitual. Y voy a ir más allá. Nos ha ocurrido a nivel social, con esta bajada de espectadores, con esta poca afluencia al Tartiere. Nos ha ocurrido también a nivel de pérdidas de gente muy cercana al oviedismo. Hemos perdido en los últimos días o en esta temporada 3 entrenadores pues absolutamente muy identificados con lo nuestro, como es Adolfo Pulgar, como es nuestro Miguel Ángel Pino o como es Radomir Antich en estos últimos días. Lo que le ha ocurrido a nuestro presidente en estos últimos días también es algo que viene a corroborar, que viene a confirmar que llevamos una temporada absolutamente tremenda, ¿no? en la cual, si me vas a preguntar, dime algo positivo, pues solamente te diría como positivo que hemos dado cuenta que los nuestros también saben jugar al fútbol, que nuestros niños lo pueden hacer bien, y que seguramente el que no lo haya hecho bien es el club intentando acompañarlos o intentando protegerlos, cosa que no hemos hecho, ¿no? Pero es una temporada, no sé cómo lo verás tú, Pedro, pero yo creo que cuesta mucho. Quizá el momento más agradable sea digo deportivamente, en el sentido de decir cuál es nuestro objetivo. Déjame como estoy, no hagas nada más. Estoy fuera de descenso. Que he librado esta temporada, la cual bueno, pues no era el objetivo, ¿no? Pues
Cogiendo al Sí. hilo de lo que comentas y haciendo el símil antes, que si la sociedad española habría aprendido algo Sí. con respecto al tema de la pandemia, yo creo que el club esta temporada tuvo que aprender muchas cosas que no se deben de volver a repetir en futuras temporadas. Hablas del tema social, hablas del tema deportivo, pues bueno, al final pudo venir todo de golpe concentrado en una temporada y afortunadamente pues a día de hoy estamos fuera de descenso y bueno, estamos ahí y ojalá podamos seguir ahí. Efectivamente, nosotros, y que se mida esto evidentemente como se ha de medir, hemos tenido un virus deportivo desde el mes de agosto, hemos ido encadenando una tras otra, pero de forma tremenda dentro de los despachos, fuera. Recuerda también el tema de Michu, por ejemplo, o sea, gente muy oviedista que ha salido de forma absolutamente caballerosa, porque han sido incapaces de decir una mala palabra cuando tú y yo somos conscientes de un montón de cosas que no debemos de contar, porque evidentemente hubiese salpicado esta paz que todos intentamos, porque solamente a través de la paz y de la tranquilidad un equipo puede trabajar, y sobre todo en la situación tan difícil y tan complicada como la que nos hemos visto durante toda la temporada, con esos puestos de descenso que nos ha costado muchísimo salvar, ¿no? Y la pregunta del millón, ¿qué va a pasar con la Liga? ¿Cuál es la solución? Yo la tengo muy clara, yo ahí soy... Cualquier solución que se dé, entiendo que tiene que partir exclusivamente de terminar esta temporada, ¿no? Hay dos actores principales dentro del fútbol. Uno son los futbolistas, que evidentemente hay que proteger, pero otra, se le está olvidando a todo el mundo, somos los aficionados. Y tú dirás, ¿y por qué les tengo que proteger a ustedes? Pues tiene que proteger usted, por ejemplo, mis recibos. Tiene que proteger el pago que ya ha hecho a cuenta. Y lo he hecho por un espectáculo que sí que es verdad que es un espectáculo un poco especial, porque nunca sabes lo que se va a producir en él. Pero espectáculo. Sí que es cierto que a mí me quedan unos bonos, me quedan todavía unas entradas pendientes. Por tanto, solo y exclusivamente pasa por terminar una cosa que has empezado. A todos nos gusta cuando empezamos una cosa terminarla, ¿no? Pues en este caso es absolutamente obligatorio. Protegiendo evidentemente cuando esto esté muy seguro. A partir de ahí, yo creo, ya te digo que lo de esta temporada es innegociable, donde se puede plantear diversas soluciones es en la temporada que viene. Es decir, yo la idea que he escuchado que más me gusta es aquella en la que dice que nos jugamos solamente a una vuelta y a partir de ahí establecemos un playoff. ¿Con cuánto liquidas una liga de esas? Pues la liquidas en 21 jornadas, que al final son 4 meses, más 2 de playoff, la terminas en 6 meses. Es decir, estamos a tiempo todavía, a 31 de diciembre, de poder terminar esta, ¿no? Otra iniciativa que decía, por ejemplo, creo recordar que Iker Casillas, en la cual decía que año natural. la liga a año natural, porque a mí no me parece justa, no hay por qué cambiarlo todo. Lo que pretendemos todos en estos momentos es recuperar nuestra normalidad de la forma más inmediata. Pero ya te digo, todas las soluciones, absolutamente todas, solamente pueden pasar. O sea, yo entendería una anulación de este campeonato si estuviésemos en un 25% o menos del desarrollo del campeonato. A partir de ahí no entiendo absolutamente nada. Yo no soy capaz de explicarle al Cádiz o de explicarle al Deportivo de La Coruña por abajo que esto se ha terminado o que sigue igual. Bueno, Deportivo lo firmaría, evidentemente, pero no creo que Cádiz, ni Zaragoza, ni Granada estuviesen de acuerdo con esta historia. Por arriba, ni Madrid ni Barcelona, que se podrían llegar a jugar un playoff y podrían, finiquitarlo de otra forma, pero en el momento que haya ascensos y descensos, imagínate sobre todo también la gente que viene de abajo, la gente de tercera división, la gente del B. Yo ya te digo que exclusivamente no puedes empezar una cosa sin haber terminado la otra, siempre y cuando se den las condiciones. Y ojo al tema que te estoy diciendo. Ayer saltaba, o estos días saltaba, por ejemplo, por parte de los canarios, Sí, que ponen a disposición las islas para poder jugar. A disposición, nos parece espléndido, nos parece maravilloso, pero sí que es verdad que cada aficionado querrá ver a su equipo donde ha pagado su abono, que es en casa. El hecho de jugar partidos a puerta cerrada, pues como último caso, si se está acercando ese final de año y no se ha podido darle otra solución, pues podemos entender que habrá que tomar
soluciones excepcionales. Pero si todo esperemos que avance de forma un poquito normal y esto empieza a disminuir, esperemos que se pueda solucionar de la otra forma, a miércoles, domingos, de forma natural, ¿no? Perfecto, Carlos, como siempre, un inmenso placer. Esperemos que el próximo programa tengamos ya más normalizado todo y sea de otra forma. Me vas a permitir una cosa para cerrar. Ha habido un comentario por parte del señor Juanma Castaño hacia nuestro presidente, hacia el señor Ballina, que entiendo que no ha sido afortunado. Primero hay que felicitar al señor Juanma Castaño por haber logrado ese liderazgo dentro de la noche de la radio en este país. A mí siempre me ha hecho mucha gracia que normalmente todos los comunicadores, absolutamente todos, de la tele, de la radio, de la prensa, nunca se creen el EGM hasta que les da los primeros. Cuando les da los primeros, entonces sí, vale, ya te lo creo, es todo, y entonces ya vale. Pero... bueno, en el último lo perdió, ¿eh? En el último lo perdió. Ah, bien. Quiero decirte con esto, ha habido enormes comunicadores en la noche, el señor José María García, de la Morena, que era cuando tenían evidentemente de la Morena, que siempre se han equivocado en alguna ocasión. En el caso de Juanma Castaño, tengo que decir una cosa, tiene mucho mérito, y lo digo por tiempo de juego, por ejemplo, de COPE, con el tremendo Paco González y compañía. Es tremendo seguir haciendo un programa de radio, porque las únicas noticias que te llegan en el mundo del deporte, las únicas, o mejor dicho, llegan dos, pero fundamentalmente llega una, que es la anulación de absolutamente todo, porque cada hora está saltando en el resto del mundo pues los tweets tanto de AS como de Marca, anulando absolutamente todo. Por cierto, hay cosas tan dramáticas como, por ejemplo, me estoy acordando de mi amigo Chusevia, que tú te preparas absolutamente todo un año trabajando para intentar crear un gran torneo como el que tiene, y de repente todo eso se te viene abajo. Y lo que te decía de Juanma Castaño, cuando solamente tienes esas noticias, o cuando las otras noticias que tienes son positivas, que son en las cuales pues los deportistas están donando, están haciendo cosas o tal, pues sacarle brillo a un comentario que todos asumimos como normal. Es decir, lo primero en este momento no es el mundo del fútbol, lo primero en este momento es quién mantiene al fútbol, que somos los espectadores y el público. Pues ha sido una salida de pata absolutamente injustificada. Lo seguiremos queriendo y nos seguiremos alegrando de que siga compartiendo ese primer puesto, o que siga luchando por él, pero que nuestro presidente, y más en este momento, lo deje en paz y respete a una afición y a un club que es tan respetable como su cadena, la cadena COPE, ¿no? Y te dejo seguir con el programa, porque hoy tenemos a todo el mundo, aunque sea desde casa, queremos tenerlos a todos, y sé que vas a gestionar esto de forma espléndida, y esperemos volver cuando las circunstancias o cuando las noticias nos permitan comentar algo más, ¿no? Perfecto, gracias, Carlos. Pues nada, lo dicho, continuamos en Juego 2 Conexión Oviedo. Vamos a una sección especial, una sección nueva de preguntas y respuestas. Vamos con ella. Continuamos en Juego de 2 Conexión Oviedo, y turno ahora para una serie de preguntas que haremos a nuestros colaboradores y amigos. Ellos son Piraña, Luis Carlos, Alberto Palacio, Carlos del Valle, Camporro, Luis Barro y Pablo Sánchez. La primera de ellas, obligada. ¿Cómo estáis viviendo la situación actual tan dramática que está atravesando el país? Buenas tardes, amigos. Bueno, pues la situación actual la estoy viviendo pues como todos los españoles, ¿no? En confinamiento absoluto. Solo salimos pues para hacer la compra necesaria para seguir subsistiendo, porque no sabemos la situación esta cuánto va a durar. No lo sabe ni el gobierno. Tiene muchas luces y sombras. No nos hablan claro. Nos piden prórrogas de 15 días que consigamos mantenernos en casa. Eso para la gente es difícil. Para la gente que es activa como yo, que estamos todo el día en la calle, pues es
jodido, pero bueno, lo estamos cumpliendo a rajatabla para evitar problemas de salud, sanciones y todo lo que conlleva no respetar las normas impuestas por el gobierno. Buenas tardes, Pedro. Me alegro de volver a estar en contacto. Se echa de menos, la verdad, la tertulia que teníamos quincenalmente. En primer lugar, sobre la situación actual, pues ponerme en el lugar y lamentar el fallecimiento de aquellas personas que no han podido superar este coronavirus, lamentar y también la situación de muchos y apoyarles, de muchos trabajadores que están desempeñando su trabajo con falta y carencia de medios, de EPIs, sobre todo el personal sanitario. Por otro lado, a nivel particular, lo principal, que es la salud, de momento nos está respetando, gracias a Dios. Ahora mismo es cuando te das cuenta de que realmente lo primordial es la salud y solo la echas de menos cuando te falta. Entonces, bueno, ¿qué nos permite el coronavirus? A día de hoy, pues, pasar más tiempo con nuestra familia, todos aquellos que llevamos una rutina de trabajo y disponemos de poco tiempo para otras cosas, pues yo en este momento pues las estás aprovechando, ¿no? Comemos todos los días en familia, cenamos, bueno, es algo para mí hasta cierto punto novedoso, ¿no? A nivel de empresa, pues sufriendo la precariedad de la situación, ¿no? La pequeña empresa estamos, y más los autónomos, ¿no? Pero en la pequeña empresa estamos muy condicionados por esta situación. Estuvimos en servicios mínimos atendiendo alguna emergencia, por ejemplo, como el abastecimiento de aguas, ¿no? Y bueno, retomamos una actividad moderada a partir de mañana lunes y esperemos que la empresa por lo menos pueda mantener un mínimo de actividad que nos permita salir adelante, porque en esta situación son muchas las empresas, autónomos, sobre todo hablamos de pequeña empresa, que se van a quedar por el camino y bueno, es realmente una pena. Buenas tardes, Pedro. Pues aquí desde mi confinamiento aprovecho para contestarte a tus preguntas. Sobre la situación actual, sobre la situación actual la estamos llevando de la mejor manera posible. Lo peor de todo es la incertidumbre, ¿no? De no tener claro cuándo va a acabar todo esto, cuándo empezaremos a recuperar la normalidad de la situación y, bueno, sobre todo, pues sabes que tengo 2 críos, los cuales se están portando como unos campeones, como seguro que la gran mayoría de los niños que también lo están padeciendo y que yo creo personalmente que son los eternos olvidados, porque todo el mundo estamos preocupándonos de Fuerza de Seguridad del Estado, toda esa gente, médicos, enfermeros, supermercados, transportistas, toda esta gente que realmente está al pie del cañón para que no nos falte de nada, pero la verdad que se escucha muy poco hablar de los peques, ¿no? Y bueno, yo creo que por ellos merece la pena que sigamos peleando y que tengamos claro que cuando esto pase vamos a poder celebrarlo de la mejor manera posible. Hola Pedro, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo os va todo por ahí? Espero que estéis todos bien, que estéis lo mejor posible. Me acuerdo siempre de todos vosotros, del equipo tanto de Máster como de Juego de Dos. Y nada, deseo que estéis todos bien. Bueno, yo aquí la situación, ya sabes, te lo comenté el otro día en la radio, estoy en Durango, en México, trabajando. De momento a nosotros no nos han confinado, no nos han metido en casa, pero bueno, estamos con la incertidumbre de que en cualquier momento nos largan para casa. De momento, pues seguimos trabajando y haciendo vida normal con las precauciones que está exigiendo esta situación. ¿Qué tal, oviedistas? Pedro, un saludo a todos, espero que estéis todos en vuestras casas intentando pasar de la manera más amena posible esta cuarentena, ¿no? Que ya se está prolongando pues bastante más, ¿no? De lo que quizás en un principio no solo hubiéramos pensado, sino que muchos hubieran deseado. Desde aquí deciros que estoy bien, tanto yo como mi familia estamos bien, estamos intentando coger fuerzas, ¿no? Todos los días, de donde quizás ya no las haya para pasar estos días complicados, pero
con muchas ganas de que vuelva esa vida normal, que vuelva el fútbol, que vuelvan los amigos, los abrazos, que vuelva todo eso que de momento no tenemos. Y precisamente sobre eso es lo que toca hablar hoy, ¿no? Siempre decimos que el fútbol es un poco lo que nos hace olvidarnos de nuestros problemas, así que hoy vamos a olvidarnos de todo y vamos a hablar de fútbol, porque hay muchas cosas y muy interesantes que están pasando estos días. La primera, que es que la FIFA ya ha dicho que los contratos no se van a prolongar más allá del día 30 de junio, así que primer problema, el Real Oviedo con todos los cedidos que tiene, como es el caso de Lunin, Luismi, Ortuño, va a tener problemas si la temporada se prolonga más allá del mes de junio, porque el Real Oviedo tendría que renegociar esos contratos o prolongar una temporada más sin saber en qué categoría va a estar. Por lo tanto, primer problema. Segundo problema, el Real Oviedo tiene ahora mismo en plantilla bastantes jugadores que van a finalizar contrato el día 30 de junio, si no me equivoco es el caso de 3 jugadores, uno de ellos de bastante peso en la plantilla, como es Saúl Berjón, así que también muy atento a cómo va a manejar, a gestionar Arnau una situación que se puede tornar en peligrosa. Yo no me atrevo a aventurarme a decir, al igual que dije, que el Real Oviedo Ponferradina está en los vídeos y lo pueden ver ustedes. Sí va a jugar a puerta cerrada, finalmente ni se jugó, pero yo no me atrevo ahora mismo a aventurarme a lanzar una predicción de cuándo vamos a volver al fútbol, porque la realidad es que la vida no va a volver a ser como era antes. Haya vacuna o deje de haberla, lo que ha demostrado es que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Vivimos en una sociedad que no estaba preparada para una situación como esta y que quizás a partir de ahora vaya a haber muchas cosas que cambien. Tendremos que estar preparados posiblemente para una temporada que no se vaya a terminar y para una temporada que vaya a empezar con los estadios vacíos, semivacíos o con unas normas bastante estrictas. Lo dicho, espero que estéis todos bien. Que estéis pasando de la mejor manera posible estos días, mandaros un calurosísimo saludo a todos y deciros que no sabemos cuándo volver al fútbol, pero que nosotros volvemos con todos ustedes como cada lunes a vuestras televisiones. ¿Qué tal, amigos de Juego de Dos? No sé si nos echaréis de menos, nosotros a vosotros sí, el día a día del programa, tanto con el GM como con el resto de secciones, y ojalá esto vuelva a la normalidad lo antes posible y podamos estar en el set habitual, no aquí, cada uno en su domicilio, y podamos estar contándoos lo que es la competición y estas andanzas del Real Oviedo. Lo primero de todo, y antes de empezar un poco a valorar este escenario que se plantea para la competición, es desear una pronta recuperación a aquellos enfermos que nos estéis viendo, que estén contagiados por el virus. Esperemos que sean los mínimos posibles y que en caso de que haya, pues poco a poco se vaya mejor, se recupere la normalidad. Y a todos los demás, son tiempos complicados en los que cada uno está recluido en su domicilio, intentando pues idear maneras de pasar el tiempo, leyendo, viendo series, viendo películas, usando como nunca las videollamadas, que parece que era un instrumento que teníamos ahí puesto en el móvil pero sin que se utilizara mucho, y ahora parece que es casi pan de nuestro día a día. Entonces, bueno, tampoco estoy pasando este confinamiento de una manera diferente a los demás, simplemente deseando que se descuenten estos días poco a poco y nada, estemos dentro de muy poco ya para el inicio de mayo o para mediados de ese mes, estemos más o menos volviendo a la normalidad y saliendo a la calle, que es muy necesario. Me gustaría que me hicierais un análisis de la temporada del Real Oviedo hasta el parón. Pues la situación actual del Real Oviedo durante toda la temporada, para mí la catalogaría de decepcionante. Si bien es verdad que nos reforzamos muy bien en el mercado de invierno y que ganamos los 2 últimos partidos, que para nosotros fue una bomba de oxígeno, luego vino el parón, pero creo que tenemos equipo para estar... no para estar luchando por los playoffs, porque por los playoffs nos faltan cosas, pero bueno, para estar con una tranquilidad en mitad de la tabla, sobre el 10-12, y no estar pasando las tan putas, hablando en plata y mal, como las pasamos durante toda la temporada. Sí es verdad que ahora estamos sacando un poquitín la cabeza, desde la llegada del Cuco Ciganda. Ya te digo, los fichajes de invierno de momento están respondiendo todos a la perfección. Y este parón nos viene mal porque estábamos en una línea ascendente.
Sobre la situación de la temporada del Oviedo, pues lo que empezó mal, acabó mal la pasada temporada, empezó mal esta, bueno, seguramente decisiones que no fueron las más acertadas, pero entiendo que últimamente se había dado un giro. Yo creo que sí que se habían acertado en los últimos cambios, las últimas decisiones. La cosa iba mejor. Bueno, yo soy optimista en cuanto y era y soy, porque soy optimista por naturaleza, ¿no? En cuanto a que íbamos a mejorar y bueno, que nuestra posición en la tabla al final nos iba a permitir salvar la categoría, que es el único objetivo real a día de hoy. Y esperemos que, bueno, que si se reinicia o no la temporada lo veremos, pero esperemos que consigamos el objetivo, que ya te digo, es el de salvar la temporada, salvar la categoría sin más, y luego pues ya habrá tiempo de valorar efectivamente si todas las decisiones que se han tomado se podrían haber tomado de otra manera o bueno, valorar todo lo necesario para que el año que viene pues por lo menos no cometer esos errores que hemos cometido ¿no? En cuanto a la temporada del Oviedo hasta el parón, bueno, pues una temporada que nos ha dado más disgustos que noticias buenas, la verdad. Empezando con el primer entrenador que tuvimos, pues la cosa ya no empezó bien, y lo que comienza de una forma rara normalmente no suele funcionar. A partir de ahí se hace cargo del equipo Javi y todo parecía al principio que íbamos a tirar para arriba, y bueno, durante unas jornadas esa sensación yo creo que la tuvimos la gran mayoría de los oviedistas, pero bueno, si bien es cierto que los resultados en esto del fútbol sabemos que la pelotita entre o no entre, pues manda, y no éramos capaces a salir de ahí pese a la mejoría que tuvo el equipo a las órdenes de Javi, ¿no? Se incorpora el Cuco Ciganda. Todo parece otra vez que empezamos a carburar, el equipo se encontraba una buena dinámica y bueno, pues ahora mismo es cuando mejor nos encontramos, por decirlo de alguna manera, nos llega este parón, ¿no? La temporada, bueno, a ver, ha sido una temporada, un año muy extraño, ha sido un año muy raro, ¿no? Hemos tenido 3 entrenadores, 2 directores deportivos, ha dimitido también el responsable de la parcela deportiva, ha sido un año extraño. Se empezó con Michu de secretario técnico, el trabajo fue un poco cuestionado, hubo fichajes que no gustaron o que la grada no entendió. Con Egea de entrenador, que digamos que fue una solución un poco de consenso después de que él entrase a sustituir el año pasado a Anquela, una persona que contaba con el respaldo de la grada, el cariño pues por habernos devuelto a la segunda división, y bueno, la cosa salió mal. Los fichajes no funcionaron del todo bien, sí que ha habido excepciones, pues Sangali está demostrando su buen nivel, Nieto al final le ha acabado dando la razón a Michu, Ortuño nos marcó muchos goles, pero sus goles no se tradujeron en puntos y todo acabó en tener que echar a Egea a las 7 jornadas, creo recordar, porque los números fueron desastrosos. Después vino Rozada, bueno, sí, merecía la oportunidad, pero creo que no fue capaz de aprovecharla. A mí me gustó el Rozada que vi, valiente, dando oportunidad a los chavales de la cantera, un entrenador haciendo cosas nuevas, y al final, pues hombre, los resultados no le terminaron de acompañar, llevaba un lastre muy gordo de principio, y lamentablemente la imagen que dio en los últimos partidos fue de un entrenador perdido, incluso a veces con miedo a tomar ciertas decisiones, y pues yo creo que la gota que colmó el vaso fue la expulsión, prácticamente la segunda consecutiva en Vallecas con lo de la botella, pues una imagen muy mala, y encima no te puedes permitir estar sin tu entrenador en el banquillo pues en los partidos decisivos. Luego en la parcela de dirección deportiva, Michu también se fue, vino Ciganda, vino Arnau, hizo 5 fichajes en invierno, 3 de ellos de mucho nivel. Rodri Ríos, a pesar de haber habido cierta controversia con su fichaje porque no se había dejado tirado 2 años antes, pues está cumpliendo. Lunin es un espectáculo tener ese portero, me parece un porterazo, y Luismi es otro grandísimo jugador. Creo que Arnau acertó bien con las bajas, acertó con las salidas, hizo muy buen trabajo, y luego Ciganda pues está viendo que está dándole otra mano al equipo, ha ganado 2 partidos seguidos y yo creo que nos ha dado la sensación de que podemos. Y además creo que su forma de ser ha conectado con el Tartiere.
como se leen por ahí muchos sitios, es la primera vez, y yo coincido, que estamos en manos de auténticos profesionales con Ciganda y con Arnau. La situación del Oviedo hasta la fecha, la verdad que si hay algo que puede definir la temporada del Oviedo en este curso es la irregularidad. Es un poco montaña rusa porque se empezó la liga sin ganar en las 8 primeras jornadas, con un cambio de entrenador, apostando por Javi Rozada, un entrenador que no tenía experiencia en la categoría y que tuvo un efecto revulsivo muy importante. El equipo pasó de estar muerto, ser un conjunto sin alma, a ser un equipo que al menos tenía las ideas claras, que salía a luchar y que no daba por perdido ningún tipo de partido. Y los números de Rozada están ahí. Al margen de que después le haya ido mejor o peor, si se analizan los números de Rozada, estamos hablando de un entrenador que en lo que estuvo, el equipo estaba compitiendo. Sí que es cierto que al final sí que se perdió un poco de esa energía y que fue el motor del cambio. Tampoco quiero ni justificar ni dejar de justificar la actuación de Javi Rozada, porque hay muchas corrientes que dicen, bueno, claro, si la liga empezara en la jornada 9, Rozada estaría en esa posición. Claro, pero es que la liga no empieza la jornada 9 y Rozada cuando llegó sabía lo que había, no le quedó otra, era su oportunidad y desgraciadamente para él no pudo aprovecharla, pero bueno, el futuro la verdad que no está dibujado y no se sabe dónde va a acabar y si esos caminos de Rozada y el Oviedo se van a juntar de nuevo en un futuro. El equipo posteriormente lo cogió el Cuco Ciganda y la verdad que empezó pues de peor manera, era imposible, con esa derrota al Lugo, esa final que no vestía de final y esa sensación de que el equipo poco más que estaba en segunda B y que no había nada que hacer. Pero al final si algo tiene el fútbol es que no se puede dar nada por hecho y los 2 siguientes partidos, 2 victorias y encima saliendo de posiciones de descenso, así que ese panorama mejor imposible. Claro, te quedas con una sensación de quizá llegó el parón en el peor momento, cuando el equipo parecía que estaba levantando cabeza. ¿Cómo va a volver el equipo? Bueno, pues no se sabe. Evidentemente va a perder ritmo, va a perder forma física, pero no va a ser nada diferente a lo que no ocurra en otros equipos. Así que si se reanuda, cuando se reanude, volver de la mejor manera posible, intentar repetir estas cosas que había transmitido el Cuco Ciganda y vamos a ver qué panorama tenemos ahí. Por último, la situación pasa por dar la temporada por finalizada o por continuarla en el momento que el Ministerio de Sanidad considere que se puede reanudar. Pues la situación actual, ¿qué soluciones se pueden aplicar? Pues yo creo que habría que parar la competición porque no se puede anteponer la salud de una persona, sea deportista, sea albañil, sea comercial, sea lo que sea, por los intereses económicos del señor Tebas o de Rubiales. Esos dos llegaron a las poltronas de la Liga de Fútbol Profesional y llegaron a base de ser unos lameculos. Yo para ellos siempre me parecieron que fueron unos ocupas y velaron siempre al sol que más calentaba. No se puede, ya te digo, poner la salud en peligro de una persona por el interés económico de Tebas, que dice que pierde 700 millones de euros. Si los pierde, que se joda. Pero yo para mí paralizaría la competición, la daría por nula. Si se puede reanudar, pues que se reanude, pero siempre con unos mínimos de seguridad, tanto para el aficionado como para el deportista, cuerpo técnico, masajistas, utilleros, presidentes de equipos, todo lo que conlleva lo que es el fútbol en general. Buenas tardes y bueno, un brindis por todos vosotros y nos vemos en los bares. En cuanto a que se reanude una nueva competición, pues si te digo la verdad, yo creo que es cualquier toma de decisión que hagamos ahora mismo, hasta que la situación sobre la salud no esté clara, sería precipitada, ¿no? Yo veo muy precipitado el empezar ya los entrenamientos. También veo muy apurado el que solo tengas 2 semanas como hacer de pretemporada, porque el parón es importante, el que lleva todo el mundo. Es un parón grande que para retomar el ritmo de competición yo creo que mínimo necesitas 3 semanas, ¿no? Y luego el querer jugar cada 48 horas también es muy precipitado. O sea, yo veo mínimo 72, ¿eh? Entonces
no lo sé, si realmente cuando se levante el estado de alarma y se pueda iniciar otra vez la actividad deportiva, nos diese tiempo real a finalizar la competición, pues sería lo ideal. Si no, pues yo dejaría las cosas como están, o incluso invalidaría la temporada, ¿no? La anularía sin más y sin descensos, ascensos y campeón, y lo dejaría todo como si por desgracia, como si esta enfermedad no nos hubiese tocado, como si esta temporada pues no se hubiese disputado. Y nada más. Un saludo a todos y un abrazo para todos y mucha salud. Gracias. ¿Reanudar o darla por finalizada? A ver, yo creo que se va a reanudar. No digo al 100%, lógicamente, porque no es algo que dependa de mí, pero al 99,9% yo creo que se va a reanudar. Lógicamente, la incertidumbre que tenemos todos y lo que nos preocupa es el cómo se va a reanudar. Se va a jugar cada 72 horas, no se va a jugar, se va a alargar la liga más allá de junio, aun a pesar de haber el problema de los contratos de los jugadores. Bueno, pues todo eso yo creo que es lo que está por dilucidar, pero yo creo que se va a jugar, ¿no? Sería tremendamente injusto para todos esos equipos que iban preparando sus temporadas durante mucho tiempo, los que están jugando cosas bonitas y los que están jugando cosas no tan bonitas. Ahora, de no reanudarse, para los sudistas bienvenido sería, ¿no? Estamos fuera del descenso después de esa última jornada que se disputó, y yo creo que, bueno, que la tranquilidad que tenemos en ese sentido de continuar, o en el caso de que se diera por finalizada, pues yo creo que nos tranquiliza a todos. Me gustaría terminar bueno, pues mi turno de preguntas, por decirlo de esta manera, mandando mucho ánimo a todos los ovidistas, desde el primero hasta el último, pero sobre todo a nuestro presia Ballina, que bueno, todos sabemos lo que le ha sucedido, y de aquí mandarle todo el ánimo y toda la fuerza del mundo. Gracias a todos y nos vemos enseguida en el Tartiere. Pues la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo solucionaríamos esta crisis del fútbol? Evidentemente, esta temporada para mí está perdida. Los clubes van a perder mucho dinero, van a dejar de ingresar mucho dinero porque van a perder 11 jornadas. Y retomarlas, ponerse a hacer una pretemporada en mayo para volver a empezar a jugar y acabar en agosto, al final destrozas esta temporada y la que viene. Creo que no pasa nada porque los clubes este año o el siguiente se tengan que apretar un poquito el cinturón con los traspasos y con las fichas. Y bueno, creo que no se debería descender a nadie en primera división, se debería ascender a los dos primeros de segunda división, hacer una liga con 22 equipos en la que el año que viene bajen 4 y suban 2, o suban 3 y bajen 5, para compensar la primera división a 20 equipos. Y en la segunda división lo mismo, ascenderían esos dos equipos, y yo con los descensos o bajaría a los dos últimos para no alterar el número de segunda, o no bajaría a nadie y subiría a los 4 líderes de segunda división B, porque tampoco hay que olvidarse de ellos. Es una situación muy delicada, es una situación muy compleja, no tiene una solución fácil. El problema es que si das la temporada por acabada y bajas a gente, vas a acabar en el TAS, porque los clubes dirán que no se han podido defender en el terreno de juego. Y bueno, pues no creo que pase nada por estar un año con una primera de 22. Así, mira, a los operadores de televisión se les dan 4 partidos más de los 11 que se han quitado este año. Y bueno, una segunda división de 24 equipos, pues como en Inglaterra. En Inglaterra son 24 equipos en la First Division y no pasa nada. Sí es verdad que habría que estar un par de años pues para hacer el reajuste para volver a los 20-22, pero bueno, nos obligaría a estar un par de temporadas, pues en este caso, pues descendiendo a 6 o descendiendo a 6 y subiendo a 2, para intentar compensar el número de equipos. Respecto a cómo puede reanudarse la competición, lo primero es saber si se va a hacer, porque ahora ya no están en manos de las instancias deportivas, sino que depende del gobierno, depende de las autoridades sanitarias, y todo ello lo va a ir desencadenando la situación sanitaria. Se está mejorando, parece que esos contagios se reducen, pero que se reduzcan no quiere decir que no sean números preocupantes, porque cuando en Asturias a día de hoy se están contagiando entre 30, 60, un poco depende del día, es que todavía no está ni mucho menos esto atajado, y además tenemos la suerte aquí en Asturias de que quizá el coronavirus, por las medidas que se han tomado, porque tenemos menos movimiento que Madrid o que grandes ciudades, aquí está dentro de lo que está siendo en el mundo bastante tranquilo,
No digo que no sea preocupante ni mucho menos. Y además es que en el mundo del fútbol se dan muchas situaciones y hay muchos cabos sueltos. No basta con decir se reanuda pasado mañana, se reanuda dentro de 15 días. ¿Qué pasa con los contratos de los jugadores? Aquellos que acaben contrato el 30 de junio. Si la competición se prorroga más allá, en teoría dependerá de ellos decidir si quieren continuar o no. Tenemos el caso de Edgar Badía, que era el portero del Fuenlabrada, que dijo, mira, yo no quiero seguir aquí más allá del 30 de junio, y decidieron rescindir el contrato, pero eso es un caso aislado, pero que se puede producir. Entonces, si hay algún equipo que pierda 5 jugadores, ¿se va a reanudar la competición? ¿Cómo se va a atajar eso? ¿No es una situación desigual a lo que había y va a competir de forma desigual a lo que estaba haciendo? Bueno, pues eso es uno de los puntos que están ahí. Otro, y también importante, el fútbol está configurado con un sistema de ascensos y descenso piramidal en el que de primera descienden 3, de primera ascienden 3, bueno, segunda vez sabemos que son 4, pero ¿en dónde se va a poner la línea? ¿En qué competición se va a empezar a jugar? Es decir, ¿se va a reanudar todo o solo va a ser las competiciones profesionales? Porque si miramos a los países de nuestro entorno, hay ligas que han decidido no volver a reanudar, hay ligas que sí y solamente en el aspecto profesional. Pero, ¿y si eso sucede en España? ¿Solo se reanuda la primera y la segunda? ¿Va a haber descensos de segunda a segunda B? Está en el aire. ¿Quién va a subir de segunda B a segunda A? En ese caso, los primeros de cada grupo, sin que haya un playoff. No se sabe. Es que hasta que no lo digan, no se va a saber. Hombre, egoístamente y para el Oviedo, lo mejor es que si se reanude la segunda y la primera, que no haya ni descensos de segunda B a segunda, ni ascensos, porque eso significaría que tiene garantizado quedarse otra temporada más ahí, pero es muy complicado. ¿Y qué pasa si hay un nuevo positivo en algún equipo? ¿Se para la competición? ¿Solamente ese equipo deja de competir? Es muy complicado y al final, aunque se han flexibilizado las fechas porque no hay Juegos Olímpicos, porque no hay Eurocopa, porque se parece que las pretemporadas se van lógicamente a demorar un poco en el tiempo, en ningún momento, en segunda quedan 11 jornadas, pero si hay nuevos positivos y se tiene que parar la competición, entras en agosto, desplazas la competición. Bueno, la verdad que, como podéis estar observando, estas y muchas más dudas se pueden generar en torno a la competición, y los que tienen que decidir, que es la federación, la liga y en este caso la AFE, no se ponen de acuerdo, pues va a ser muy complicado. Pero ya digo, el hecho de que se reanude o no va a depender de que estas 3 instituciones consigan acordar reanudar la competición, sino que va a depender de la situación sanitaria. Si mejora, yo creo que se abre un panorama en el que sí se puede reanudar. Si esto no mejora, si esto incluso empeora, está claro que no se va a disputar, porque al final lo importante es lo importante y el fútbol es un juego y no tiene que tener más perspectiva que otros órdenes, como pueden ser temas de otros deportes. El fútbol, bueno, pues sabemos que es importante en España, pero también tenemos que tener un poco de conciencia a la gente que nos movemos en este mundo, que no es lo más importante y que primero tienen que prevalecer otros valores como es el tema de la salud. Así que nada, esperemos tener más programas de Juego de 2, eso significará que la situación se ha mejorado, y hasta entonces, bueno, pues mandaros un saludo, ánimos para luchar contra este COVID-19 y que muy pronto nos vemos. Así que nada, un saludo y pasen lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos vosotros por las respuestas. Desde aquí un inmenso saludo, un inmenso abrazo a todos vosotros y a todos vuestros familiares. Continuamos en Juego de 2 Conexión Oviedo y nos vamos a la tertulia de aficionados. Continuamos en Juego de 2 Conexión Oviedo, arrancamos tertulia de aficionados virtual. Tengo el placer de estar acompañado por Pablo Fernández. Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Mucho ánimo. Don Nacho Garmendia, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, compañeros. Y buenas noches a todos los espectadores. Don Marco Antonio Iglesias, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Qué ganas tenía de esta noche. Qué ganas tenía de poder hacer algo ya con todos vosotros, amigo. Bueno, yo creo que la primera pregunta obligada. ¿Cómo estáis llevando esto del confinamiento? Pablo. Pues bueno, se va llevando. Los días se hacen un poco más pesados. Al principio se gestionaba un poco mejor. Quizás ahora, pues bueno, los días pesan.
no sabes cuándo, no tienes una idea clara de cuándo va a terminar, entonces quizás es un poco más difícil de gestionar. Recibes información de uno o de otro, parece que los últimos datos indican algo de mejoría con respecto a lo anterior, pero al final no son referencia nada más que el día siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces la cabeza te da tiempo para pensar mucho y para gestionar relativamente bien. Yo sinceramente estoy muy bien con la familia, no deja de ser difícil también porque son muchas horas juntos y demás. El crío pues lo está llevando bien, cada vez menos bien, pero lo está llevando bastante bien. Y nada, y no queda de otra nada más que intentar ser optimista y pensar en que queda un día menos y un día menos y un día menos y que se acabará lo más pronto posible. Un día menos, un día menos, un día menos, pero realmente no sabemos cuándo es el final. Nacho, la misma, ¿cómo lo estás llevando? Bueno, pues bueno, se lleva, Pedro. La verdad es que, bueno, tú como sabes, yo tengo la suerte de trabajar en el gremio, en el sector médico-farmacéutico. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, para determinadas urgencias o necesidades de los compañeros de las farmacias, de vez en cuando asisto a las farmacias, lo que me permite o lo que me obliga a salir de casa con las medidas de seguridad pertinentes. Pero bueno, cada vez se sale menos, cada vez se está más en casa y, como bien decía Pablo, pues bueno, es una situación, bueno, un tanto complicada porque ya se va haciendo un poco largo el tema y al final todos tenemos ganas de poder volver a la normalidad y de poder pisar la calle. Marco. Bueno, pues lo llevamos con bastante preocupación, ¿no? De cada vez que nos levantamos al día siguiente, pues miramos atrás, decimos un día menos o un día más, ¿no? Que hemos pasado. Realmente con preocupación porque yo tengo a mi mujer que está en primera línea de fuego todos los días y todos los días tiene que ir a trabajar y estar en contacto pues con gente y van pasando los días, ¿no? Van pasando los días, pues bueno, que tienes para ver muchas cosas, ¿no? Ver muchos documentales, hacer muchos entrenamientos para si un día puedes retomar, que esperemos que sea más pronto que tarde, este mundo del fútbol que tanto nos apasiona y bueno, pues con preocupación, que es lo que realmente ahora mismo me sale del cuerpo. Yo creo que el tema de la preocupación es algo que tenemos, bueno, que tenemos todos, está patente, está en el ambiente. Los días pasan, las semanas pasan y bueno, parece ser que ahora ya se va a empezar a retomar. Marco, porque tú empiezas a trabajar ya, ¿no? ¿Ya empezaste? Sí, empiezo el lunes. En teoría, bueno, pues empezábamos el martes porque nosotros tenemos el día de Avilés, el día que en teoría era el día de la comida en la calle, pues lo teníamos como festivo, pero bueno, pues para intentar recuperar esos días que debemos, entre comillas, a la empresa recuperables, pues vamos a empezar el lunes de nuevo al tajo. Hombre, yo creo que la pregunta es fácil y la respuesta va a ser de los tres que sí, ¿no? Pero, Pablo, ¿echas mucho de menos el fútbol? Exagerado el ver partidos, el estar informado, el que haya novedades, ese gusanillo entre semana de empezar mal, acabar bien o al revés, todo gusanillo. Luego, a nivel personal, ahora que había retomado los partidillos y el parón, ahí llega el parón otra vez, ya fastidiado. Pero sobre todo lo que es el mundo del fútbol y demás se echa mucho falta. No es lo mismo que cuando para en verano, porque el parón es mucho menos. Aparte, aquí tampoco sabemos, estamos todos a la expectativa de qué va a pasar, qué no va a pasar. Entonces, pues bueno, es aún peor. Pero bueno, se va llevando y va de series de fútbol. La verdad es que la web del Real Oviedo se está saliendo de la tabla porque está haciendo un trabajo formidable. Te mantiene todos los días entretenido, si no es con juegos, es con vídeos o te pone partidos. La verdad es que está haciendo un trabajo digno de elogiar. La verdad que sí, la verdad que el Departamento de Comunicación del Real Oviedo está manteniéndonos entretenidos. El sábado volvían a poner otro partido de esos históricos y la verdad que bueno, todo entretenimiento es poco. Nacho, ¿echas mucho de menos el fútbol? Pues sí, también, como todos, me imagino que al final todos tenemos esas ganas de poder volver a
a los estadios a poder animar al equipo de cada uno, las típicas piquillas en tu día a día con compañeros de trabajo, con amigos. Bueno, al final hay que pensar que la gran diferencia con lo que decía Pablo, por ejemplo, del verano, es que en el verano, aunque estemos sin fútbol, por así decirlo, pues en cuanto termina la temporada ya empieza enseguida, en cuanto pasan 20 y pico días, ya empiezan otra vez los equipos en pretemporada, siempre hay rumores y noticias de fichajes, de incorporaciones, de bajas, de ver un poco hacia dónde van las plantillas. Es que ahora mismo a nivel informativo hay muy pocas noticias, ¿no? Y sí que es verdad que con esta situación de pandemia y esta situación de salud que tenemos a nivel mundial, pues yo creo que también todos los días escuchar, está bien la información, ¿no? Pero bueno, al final también hace daño el estar todo el día hablando exactamente de lo mismo, escuchando a los políticos en la televisión, o bueno, los políticos, al gobierno, ¿no? En la televisión, dar unas explicaciones que ahora parece que está de moda en un discurso, meter palabras vagas y estar de media hora dando un discurso para al final no decir nada a la población. Y bueno, pues sí que es verdad que al final todos queremos poder tener nuestro día a día de manera normal, ¿no? Y es un poco lo que hace que al final nos acabe pesando a todos el hecho de estar encerrados en casa, en esta situación. Marco. Yo echo mucho de menos el fútbol, echo mucho de menos el poder ir al Carlos Tartier y echo mucho de menos pues ir a Juego de Dos, ir a Master Gol Azul, porque realmente esas discusiones que tenía con mi amigo Nacho Garmendia se echan mucho de menos. Realmente el discutir con los árbitros pues es una adrenalina que te metía todos los jueves y todos los lunes Garmendia y sus compañeros, pero el fútbol yo creo que se echa mucho en falta, ¿no? Y el verano es distinto porque el verano estás pendiente de los fichajes, estás pendiente de las pretemporadas, de si puedes ir a ver un partido a Avilés o si puedes ir a ver el torneo de Luarca o donde juega tu Real Oviedo, y se lleva de otra manera, ¿no? Es decir, yo que empezaba a entrenar hace nada, justo con la pandemia, pues yo creo que he hecho muchísimo de menos ya el estar pues dando esas voces típicas de los entrenadores, corrigiendo, metiéndote en la cabeza que lo que tú dices siempre es lo bueno y lo perfecto. Entonces yo creo que el fútbol es una droga que se echa mucho y mucho en falta. Yo estoy completamente de acuerdo y lo que dices, tú por partida doble, como aficionado y como profesional del fútbol en los banquillos, que desgraciadamente solo pudiste estar unas horas porque te coincidió todo esto nada más empezar. No pude estar ni en los banquillos, ¿no? Teníamos esa apuesta por este carácter, entre comillas, tan cabrón que tengo yo con el fútbol, que, bueno, algunos se jugaba cuánto iba a durar en el banquillo de Rayo Carballín sin ser expulsado, ¿no? Ese es uno de los contertulios que no tenemos hoy aquí. Puede ser. Uno de ellos es mi gran amigo Garmendia, que lo echo mucho de menos, porque es verdad que tuvimos muchas disputas, pero realmente cuando te falta, cuando no tienes esa posibilidad de contradecir, de tomarle lo que él dice como algo que parece que está en contra tuya, pues sí se echa de menos y al final se ve que te queda en el corazón, ¿no? Y luego, pues desde aquí, y ahora que hace casi un mes y pico que no le veo, le echo mucho en falta. La verdad que se echa todo mucho de menos y tenemos mucho tiempo para pensar. Y lo que decía antes Pablo, pues la situación, bueno, cada vez es más complicada, sobre todo en el caso de Pablo, que tiene un crío pequeño, que los críos al final nos están dando una lección a todos porque lo llevan mejor incluso que nosotros. Pero ¿cómo es el día a día en tu casa, Pablo, con Adri? Pues mira, para serte sincero, además es una tónica general ahora habitualmente, y el crío, pues bueno, va aguantando más o menos el día entretenidos de una forma o de otra. Intentamos programar y hacer cosas los tres, o bien por separado, o bien... Entonces, bueno, más o menos estás entretenido, pero sí es verdad que a lo largo de que el día va pasando y que se acercan sobre todo las 8 de la tarde, a partir de esa hora el crío ya
se le hace pesado, y si lo ves que está mucho más, no te voy a decir arisco, pero está un poquitín más irascible, más... Es complicado gestionar toda esta situación. Entiende de sobra que no puede salir y no pide salir ni nada. Pero claro, son muchas cosas que no puede hacer y es complicado. Y encima, para nosotros es complicado también saber cuándo se va a terminar. Pues para un crío, yo creo que eso es lo que peor pueden llevar ellos, el decir, sí, son 15 días más. Nosotros ya sabemos que seguramente sean otros 15. Ellos están esperando ya que cuando podemos por lo menos bajar a un prado a darle patadas a un balón. A él que le encanta, a él que es tan enérgico y que su vida es el fútbol y no puede hacerlo, pues es complicado de gestionar. Entonces, también nosotros pues intentamos de alguna manera ayudar a que suelte energía y intentar, pues bueno, tenerlo entretenido y animarlo mucho y, bueno, en fin. Pero bueno, no es fácil, no es fácil. Nacho, vamos ya con el tema Real Oviedo. Analizaba con Carlos antes en la columna azul, bueno, pues el discurrir de la temporada, que es duro decirlo, ¿no? Pero prácticamente pues se nos olvidó un poquito. ¿Cómo analizas la temporada que tuvimos y los últimos partidos que vivimos con el Cuco Ciganda en el banquillo? Bueno, la temporada fue pues desde el principio un poco convulsa, ¿no? Fue una temporada, un arranque muy malo a nivel deportivo. Luego con Rozada parece que empezamos a levantar un poco el ánimo y que bueno, ese carácter que tiene el míster logró empapar a los jugadores y logramos levantar la cabeza ganando varios partidos y saliendo del pozo donde estábamos. Luego tuvimos una mala racha que coincidió también con partidos complicados y partidos en los que tuvimos mala suerte a nivel de, bueno, determinadas jugadas, partidos que teníamos empatados o incluso ganados y nos empataban o incluso perdíamos en los últimos minutos, decisiones arbitrales que, bueno, sí que es verdad que durante la temporada el VAR, al final tú si lo pones en una balanza, acaba nivelando un poco la situación, ¿no? Pero siempre nos acordamos, lógicamente, de cuando nos quitan las decisiones. Y sí que es verdad que hubo decisiones polémicas que no son entendibles, de situaciones que con el VAR nos parecen alucinantes que no se hayan rearbitrado y que, bueno, que nos han costado varios puntos, ¿no? Al final yo creo que la llegada del Cuco Ciganda y sobre todo la llegada de varios fichajes en el mercado de invierno que nos han dado un salto de calidad a la plantilla, nos han posicionado en posiciones de fuera del descenso. Y yo personalmente solo espero y deseo que no se llegue a acuerdo, que no se reanude la liga, porque bueno, no me gustaría tener que jugar 11 partidos, 11 finales que nos quedan a puerta cerrada y lógicamente después de más de 2 meses de parón, no me gustaría tener que jugarme el descenso bueno, en esos 11 partidos. Y yo solo espero ya que hemos pasado lo peor, estamos en junio, que se acabe ya la temporada, que la den por finalizada, que empiece pensando, ojo, en mi Real Oviedo, no me pongo a pensar ni a hablar en los demás equipos. Yo, lógicamente, pienso en el equipo de nuestra ciudad, en los equipos asturianos, por así decirlo, que el Sporting también salvaría la categoría, y a partir de ahí, pues oye, preparar la temporada que viene. Hay que recordar también que el Presi ayer teníamos la complicada y difícil noticia de que, bueno, había sufrido un pequeño traspiés médico y que, bueno, que todo el mundo se recupere, que volvamos todos a la normalidad, preparar con ganas la temporada que viene y empezar aprendiendo de los errores que cometimos este año, empezar ya la temporada que viene pues con esas lecciones bien aprendidas y que el año que viene sea el año del posible ascenso a la primera división, que es donde realmente el Oviedo se merece estar. Marco, la misma, un análisis de lo que fue la temporada de nuestro Real Oviedo a lo largo de los partidos hasta ese parón de hace un mes, pero que nos queda larguísimo. Bueno, como bien hemos decía el otro día en la radio, pues estoy volviendo a retomar, ¿no? A ver todos esos partidos en los que, como bien dice Garmendia, muchos
de ellos, sobre todo los primeros 5 partidos. Tuvimos mala fortuna, ¿no? En el que allá por los minutos 90 y pico, pues siempre se decantaba en contra del Real Oviedo, pero yo creo que tenemos un problema de planificación, ¿no? Es decir, el grupo Carso, que confiaba mucho en Joaquín del Olmo, yo creo que es el principal culpable de la situación, de dónde está el Real Oviedo. Es decir, vimos que empezamos sin tener, pues bueno, pues el entrenador que necesitaba el Real Oviedo o el entrenador que quería el Real Oviedo. Se volvió a confiar en Sergio Ojeda cuando realmente pues la nave hacía aguas por todos los lados. Al final tuvimos que, pues a la 6ª jornada, cambiar de entrenador. No el entrenador que yo creo que quería en ese momento el secretario técnico, Michu, pero bueno, pues al final le había que dar una oportunidad, ¿no? Era un hombre de la casa, era un hombre que se merecía porque lo hubiera hecho muy bien en el Vetusta, y empieza con muchas fuerzas, ¿no? El equipo pues coge esa fuerza que tenía Javier Lozada. Parece que empezamos a enderezar rumbo, a pesar de que los primeros partidos se empata con el Extremadura, se pierde en Ponferrada, pero el equipo se ve otra cara, ¿no? Se ve la cara del técnico, en la que, bueno, pues ya cuando está llegando el mes de diciembre, pues el técnico empieza a cambiar. Aquel partido de Santander en el que, bueno, pues su carácter hace que sea sancionado después de acabar el partido por su forma de ser. A partir de ahí se le va todo, ¿no? Que ya empieza a tener mala sintonía, yo creo que con la plantilla, empieza pues a contar con futbolistas que tiene apartados, tipo de Omar Ramos y demás. Se marcha Michu y llega Arnau, ¿no? Yo creo que fue la mejor apuesta y el mejor fichaje que ha hecho el Real Oviedo en muchísimo tiempo, por encima de muchos futbolistas. Ha tenido para mí la capacidad de sacar gente que metía pues no buenas vibraciones en el vestuario y no buenas sintonía dentro del plantel que tenía el Real Oviedo. Nos hacemos de unos cuantos futbolistas, quitamos esa carga de dinero que tenía el Real Oviedo y se ficha. Se logra, después de muchísimos años, en el mes de invierno, en el plazo ese, pues traer buena gente, y el equipo prescinde de Rozada. Yo creo que por esa expulsión en Vallecas, en la que él ya pierde totalmente los papeles del equipo, y se trae pues a un entrenador con un carisma especial, un tipo que a la hora de hablar, que a la hora de transmitir las cosas, pues es muy pausado, es distinto a todo lo que tuvimos anteriormente. Empezamos el primer partido, pues el equipo no da una buena sensación. Yo creo que realmente el equipo no lo hace ni el Cuco ni su gente de confianza, sino es un poco transmitido por Comamala y por Arnau, y a partir de ahí el equipo empieza a estar tranquilo. Incluso en las ruedas de prensa el entrenador se ve con mucha sensatez, se ve muy tranquilo, se mete en el papel de dónde está, en la ciudad y el equipo que está, y conseguimos 2 triunfos muy importantes que nos daba la posibilidad de enlazar ese tercer triunfo, que es cuando se cierra la temporada. Pablo, la misma. Un análisis de lo que fue la temporada del Real Oviedo hasta ese parón, y a ver lo que puede pasar ahora. Pues no mucho más de lo que dijeron aquí los compañeros, porque en realidad fue una temporada bastante irregular, porque empezó bastante mal y terminó, hasta que se cortó, terminó relativamente bien. Creo que quizás a lo mejor esa dinámica en la que entrábamos ahora era la dinámica buena para terminar la temporada. Es una pena que se haya cortado justamente ahí, porque si se hubiera cortado en una de las dinámicas malas, a lo mejor sí podíamos pensar que era bueno el parón, pero aunque bueno, de todas formas está por ver si continúa o no continúa la temporada, que eso me imagino que lo comentaremos después. La temporada no es buena en ningún aspecto, pero sí es verdad, y estoy de acuerdo con Marco en que quizás el mejor fichaje, aparte de los del campo, el mejor fichaje ha sido Arnau, que creo que puso la nota seria y sobre todo
yo diría profesionalidad a la hora de gestionar toda esa parcela. Y yo creo que es un paso adelante no solo de cara a esta temporada, sino de cara a temporadas posteriores. Ya lo veremos, pero bueno, yo tengo ganas de, por lo menos, de saber si se va a seguir, si no se va a seguir, o qué se va a hacer, o cómo se va a hacer, o cómo no se va a hacer. Tengo muchas ganas. La verdad es que me preocupa bastante, también estoy de acuerdo con Nacho en eso, me preocupa bastante el retomar, en caso de que se retome, pero yo creo que es complicado no solo para Oviedo, en ese sentido estamos en igualdad de condiciones todos los equipos y para todos va a ser complicado arrancar, complicado retomar físicamente, mentalmente. En ese aspecto estamos en igualdad de condiciones. Eso todo dependerá de cada uno cómo lo gestiona. Nacho, y la pregunta es, ¿y ahora qué? Yo si tuviese que apostar, yo creo que no van a poder volver a iniciar donde se dejó el parón la Liga, ¿no? En todas las divisiones. Creo que hay muchas circunstancias, partiendo de la base de que los contratos de los jugadores terminan el 30 de junio. Estamos hablando de que posiblemente la cuarentena se levante sobre finales de mayo, lo que nos permita ir escalonadamente, volver otra vez a realizar nuestra vida habitual, incluida la de los futbolistas, y lógicamente tú no puedes poner a un profesional del mundo del fútbol a jugar 2 partidos semanales. Ya te pongo 2 partidos entre semana, no puedes poner a jugar a un jugador que lleva parado 2 meses y medio. Es que no paran tanto ni en época de vacaciones. Cualquiera que haga un poco de deporte sabe que al final todos en nuestra casa intentamos hacer y mantenernos en forma. Yo, por ejemplo, tengo mi rodillo de bicicleta, bueno, pues intento hacer mi tabla de ejercicios, pero el fútbol es un deporte en el que, bueno, pues el golpeo de balón, trabajas unos determinados músculos de las piernas, que eso en casa no lo puedes realizar, trabajas la carrera continua, la carrera de sprints, a nivel muscular es muy complicado después de 2 meses y medio de parón ponerte otra vez a funcionar, y más en una liga de fútbol profesional, ¿no? Yo creo que aparte del tema de los contratos y de esto del parón, creo que aparte hay muy poco tiempo, tendrían que cambiar pues el modelo de ligas que tenemos, porque hay que recordar que esto es una situación a nivel mundial con muchísimos muertos en todo el mundo, con mucha gente infectada, propios jugadores incluso que han estado infectados y que posiblemente no estén en sus mejores condiciones cuando se reinicie o quieran reiniciar la actividad deportiva, y yo creo que no les va a dar aparte tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de que como muy temprano se podrían poner a principios de junio, y estamos hablando de que el 30 de junio terminan los contratos. Aunque quieran alargarlo, que haya ahí un pequeño vacío legal en cuanto a lo que es el tema de los propios contratos de los jugadores, tú imagínate un jugador que tenga en los casos de los cedidos que tiene el Oviedo, ¿no? De Lunin, de Luismi, que saben que luego tienen que volver a sus equipos, posiblemente se estén jugando su futuro, su dinero también. Es un tema muy delicado, muy complicado, que yo creo que tiene difícil solución. Hay que recordar que no es solamente las 11 jornadas de liga que tiene por delante el Real Oviedo, hay que pensar que luego son los playoffs que quedan en segunda división, queda la final de la Copa del Rey en primera, quedan todas las finales europeas. Es muy, muy, muy difícil, muy difícil. Yo la verdad que no le veo salida, ojo, igual nos sorprenden, igual lo meten todo ahí a calzador, pero a mí personalmente no me gustaría que lo hiciesen, la verdad. Marco, ¿y ahora qué? Bueno, pues yo creo que al final hay muchas ciudades, muchos equipos implicados, incluso muchas ligas, no solo la española, y que esto se va a acabar, ¿no? Se va a acabar, Dios quiera que se acabe, porque quiere decir que hemos pasado esta pandemia y que podemos hacer una vida normal, ¿no? Yo creo que si en un momento determinado, sea el mes de junio, sea el mes de julio, la gente puede empezar a hacer una vida medio normal, va a acabar. Y aquella propuesta que en su día, hace bien poco, hizo Iker Casillas de llevarlo a año natural, pues va a ser lo que te tiene que hacer, ¿no? Es decir, aquello, pues la UEFA terminará con todas las finales en el mes de diciembre, los ascensos y demás se jugarán pues por noviembre, diciembre,
y el año siguiente pues comenzaremos en febrero con una liga con un modelo pues distinto, ¿no? Iremos a un torneo pues tipo apertura y tipo clausura, pero hay muchas ciudades, vuelvo a repetir, muchos equipos implicados que no van a dejar de pasar esta oportunidad, porque por ejemplo, sin ir más lejos, el Zaragoza tiene mucho dinero invertido, tiene mucha deuda y a lo mejor el pegar el salto a la primera división, que este año lo vuelva a tener otra vez a mano, el que quede porque se suspenda la liga, pues es a lo mejor incluso llevarlo a desaparecer. Pasa lo mismo con el Deportivo de La Coruña, pasa lo mismo con el Cádiz, yo creo que se va a acabar, no sé cuándo, ojalá se acabe primero que tarde, quiere decir que hemos pasado este mal trago y este mal sueño de la pandemia del COVID-19, pero yo creo que sí que se va a acabar. Pablo, pues la misma. ¿Y ahora qué? A ver, yo no voy a entrar en lo mismo que dijeron Marco y Nacho, porque es evidente que por justicia, por inversión, yo solamente voy al hecho de que van a intentar acabar la liga, sea como sea, Tebas, Rubiales, la AFE, los equipos y incluso los jugadores, porque hay mucha pasta en juego y no se puede perder, porque se pierde, no solo se pierde para este año, sino que se pierde para años posteriores y es una rueda muy grande y no se puede perder. Pero hay un escollo tan grande en el tema de los contratos que lo demás, a mí el tema de fechas uno y otro tal, se pueden arreglar, pueden cambiar el modelo, pueden lo que me digáis. Pero el tema de contratos está muy complicado. El tema de contratos está muy complicado por los jugadores, por los clubs que van a fichar. Es muy complicado. Los jugadores no van a querer, y están en su derecho, no, son contratos, están en su derecho de no ampliarlo hasta el final de temporada. Puede que lo acepten. Si lo llegan a aceptar, pues sí, se jugará. Pero en caso de que no lo acepten, y yo creo que no lo van a hacer, es imposible de que se termine. Yo creo que personalmente creo que al final, si no se llegan a acuerdo con estos contratos, que creo que no se hará, para mí la liga quedará no terminada, sino anulada. Es decir, ni ascensos ni descensos, no que quede como está, como no está, porque hay partidos sin jugar, es muy complicado. Yo creo que dejan la liga anulada y sin ascensos y descensos y empieza como terminó. Pablo, pero Marco, si me que me parece... Espera, Nacho. Marco. Sí, Primero Marco y luego tú. Si vamos, la UEFA necesita quién se va a ir a jugar a la UEFA, necesita quién se va a ir a jugar a la Champions. No lo va a dejar, ¿no? Si el futbolista, es verdad que el 30 de junio acaba su contrato, pero si hay un real decreto de la UEFA y de la FIFA en el que diga realmente que las ligas se tienen que acabar, sea en diciembre, sea en noviembre, sea cuando sea, tú, si el 30 de junio no quieres seguir jugando en el Real Oviedo, pongamos el caso de Lunin, pongamos el caso de Luismi, no va a poder jugar en ningún equipo porque la liga no se ha acabado, ¿no? Entonces, el futbolista yo creo que va a ceder en eso. Es verdad que realmente el problema es que todos los estamentos que dirigen esto, entre ellos se engañan. La AFE por un lado, la Federación Española de Fútbol por otro, la Liga de Fútbol Profesional con las televisiones por otro, no cuentan ninguno la verdad, ¿no? Al final todo es dinero, solo ven en cómo acabar para no perder la cantidad de dinero que las televisiones tienen que ingresar a los clubs, pero yo al final lo del contrato es lo que menos miedo me da, ¿no? Porque el futbolista al final va a jugar hasta que diga que se termina la liga y inmediatamente pues pasará para el club, sea Valladolid, sea Real Madrid, sea Nottingham Forest, sea el que sea, y realmente pues es lo que para mí entender el contrato es la rueda más fácil de saltar. Pero no solo el caso de las cesiones, Marco. El caso también es, por ejemplo, te pongo un ejemplo bien claro y uno de los que quizás a todos los oviedistas nos preocupan, que es el tema, por ejemplo, de Saúl. Saúl ahora mismo no termina el contrato el 30 de junio y él querrá seguir, el club le dice espérate porque no sabemos qué va a pasar, si vamos a continuar en esta categoría o podemos descender. En caso de que descendamos no te podemos renovar, en caso de que continuemos en la categoría sí te renovamos. Y como ese caso, pues habrá un montón. Ese sí es más preocupante todavía que el tema de las cesiones bajo mi punto de vista, porque al fin y al cabo una cesión se puede prorrogar por un mes
o por 2 meses, llegando a un acuerdo. Pero ese otro tema sí es complicado, porque si, por ejemplo, en el caso de Saúl, tiene una oferta, que me imagino que tendrá más de una, el club que lo quiere fichar dirá o te vienes o hasta luego, Lucas. Y el jugador está en una tesitura que va a decirte, no, yo no puedo. Es verdad, No, es que es así. no puede ir a otro equipo. Yo creo que es verdad que es difícil y que Saúl estaría, antes de empezar todo esto, incluso cabreado porque el club estaba con dónde vamos a jugar y cómo vamos a jugar y dando un poco de largas, pero yo creo que ahora gente como Saúl lo que menos piensa es que el 30 de junio se le acabe el contrato. A mi forma de ver, porque realmente, si aunque le acabe el contrato, no va a poder ir a otro lado. Sí, no se va a poder incorporar a ningún equipo hasta que esto se levante. En el momento que esto, digamos, señores, la vida vuelva a ser parecida a cuando esto empezó, porque nunca va a ser igual, yo creo que algo sí nos va a hacer cambiar a todos y vamos a pensar un poquito más las cosas. Bueno, pues cuando se abra, empezaremos a retomar tema de contratos, tema de cómo vamos a jugar el año que viene, pero antes de cómo vamos a jugar el año que viene, vamos a ver si somos capaces de acabar este año. Y para acabar este año, lo primero, que podamos disfrutar de salir a la calle y que podamos ver rodar el balón en el Carlos III. Nacho. Creo que os olvidáis, a los dos compañeros que hasta ahora estabais comentando, creo que os olvidáis de un dato muy importante, y es que en España a día de hoy hay cerca de 250.000 ERTEs aplicados o que están previstos que se puedan aplicar a nivel laboral. No hay que olvidarse de que el fútbol, estamos de acuerdo que es el deporte rey, pero es una cosa más, es un pequeño grano de arena dentro de lo que es la situación del país. Y no hay que olvidarse tampoco de que los equipos al final son empresas como la tuya o la mía o la de Marco o la de Pedro, y los futbolistas son trabajadores. Entonces, no pasaría absolutamente nada, porque al contrario, los futbolistas todos sabemos que, bueno, tienen sus gastos, pero a muchos de nosotros seguramente nos gustaría estar en la piel de los futbolistas con sus ingresos en los últimos años, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que estáis comentando de que, bueno, que tiene que ser, porque es que hay mucho dinero en juego, estamos de acuerdo que las empresas todas están jugando mucho dinero. Mi propia empresa, lógicamente, que tiene una gama en concreto del mundo de la farmacia y del mundo médico, pues posiblemente sus ventas, posiblemente no, lo sé, sus ventas se están viendo afectadas porque ahora mismo lo que se está moviendo en todos los mercados es de primera necesidad y, lógicamente, pues están ahí dando el callo, intentando sacar los números como buenamente se puede y nosotros, gracias a Dios, pues bueno, permitiendo el poder estar en activo, ¿no? Pero es que es lo que os decía antes, hay 250.000 solicitudes de ERTES en este país. Por lo tanto, a mí, el hecho de que me digan, no, es que el fútbol, es que mueve mucho dinero, estamos de acuerdo, pero es que el Barça, el Madrid, los equipos, todos tienen que solucionar su historia como la están solucionando el resto de compañías. Es mi punto de vista, ojo, desde mi humilde opinión. Pedro, no sé qué piensas tú. Bueno, la verdad que comparto opiniones con todos vosotros y esto, como se suele decir, tenemos que ir por partes. Lo primero, como muy bien decía Marco, poder salir a la calle, poder intentar hacer vida normal, porque yo creo que hacer la vida normal como la entendíamos pues hace mes y medio escaso, vamos a tardar muchísimo tiempo en poder verla por desgracia, y una vez que podamos ir a esa vida medio normal, pues veremos lo que pasa pues en distintos ámbitos de la vida, y el fútbol no deja de ser uno más. Me gustaría que los tres ahora mismo, empiezo por Pablo, luego Nacho y luego Marco, pues lanzaréis un mensaje al oviedismo, un mensaje a nuestra audiencia, bueno, pues evidentemente de ánimo y de fuerza y de intentar llevar esta situación de la mejor forma posible. Pablo, todo tuyo. Pues nada, en principio para todos, lo primero vosotros, compañeros, que tengo muchas ganas de veros, para toda mi familia, para toda la familia azul y para toda la gente que estamos en primera línea de batalla, como caso de Natalia, Marco, como todos los sanitarios, todos los policías, Guardia Civil, toda la gente que está al pie del cañón, toda la gente que está aguantando como titanes en casa, muchísimo ánimo,
muchísima fuerza, tanto física como mental, entretenerse como se pueda, tener esperanza de que esto más pronto que tarde se va a terminar, que todo volverá a la normalidad, aunque sea muy poco a poco, y tardará mucho en llegar a una normalidad total, que no decaiga nadie y que esta unión que tenemos ahora no se nos olvide nunca, aunque luego nos acostumbremos, pero que no se nos olvide nunca la unión que tuvimos y que gracias a estar juntos, apoyarnos unos a otros, pudimos salir de esta de la misma manera que estamos esperando que todo salga bien en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. Mucha fuerza a todos. Todo irá bien y quedarnos en casa, que es nuestra misión, a los que estamos en casa, y mucha fuerza a los que estáis en primera línea de batalla. Nacho. Bueno, por mi parte, pues un poco hacer las palabras de Pablo mías también, ¿no? Mucha fuerza, mucho ánimo a todos los que están en casa encerrados, agradecer infinitamente a todos los que, bueno, pues me incluyo también, estamos en primera línea de batalla, intentando atender lo mejor posible pues en toda la rama sanitaria, farmacéuticos, médicos, gente de alimentación, transportistas, toda esa gente que día a día, mensajería, que en su día a día, temas de limpieza, es que bueno, hay un sinfín de ciudadanos que están ahora mismo pues en la calle intentando velar por la seguridad y porque los que están en casa puedan estar lo mejor posible. Y a partir de ahí, pues bueno, lanzar también un mensaje al gobierno, que por si acaso nos escuchan, que se dejen de hacer, de lanzar mensajes sin ningún tipo de información, que hoy en día no hace falta hablar durante mucho tiempo para decir las cosas claras. Yo creo que la sociedad está de sobra preparada para entender claramente los mensajes que tienen que lanzar. No hace falta estar en ruedas de prensa durante una hora para decir al final 4 palabras, y que, bueno, que se pongan a trabajar y que se den cuenta realmente de que de esta situación se va a salir, porque la nación española, el pueblo español y lo que hacemos el propio país, ¿no?, que somos los ciudadanos, al final estamos luchando, como bien decía Pablo, todos juntos. Somos muy conscientes de la situación que tenemos y que si de esta situación vamos a salir, y estamos saliendo de una buena manera y con unos buenos datos, es precisamente por las ganas, la raza y cómo somos los españoles, que cuando al final estamos en una situación complicada, remamos todos a una. Nada más. Agradeceros a vosotros el contacto con el programa de hoy, que la verdad que me ha hecho especialmente ilusión el poder veros y poder transmitir, pues bueno, un poco esta sensación para todos los aficionados. Y nada, daros un abrazo muy grande y que pase de esto súper rápido para poder volver a veros y Marco, las discusiones en directo mucho mejor que por una cámara, ¿eh? Dar un beso a Natalia y al crío. Marco, todo tuyo. Bueno, pues ojalá nunca tuviésemos que dar este mensaje, ¿no? Quiere decir que estamos haciendo algo excepcional, que por favor todo el mundo cumpla a rajatabla todo lo que se les recomienda, lavar manos, no salir de casa, que podamos más pronto que tarde volver a vernos todos en el Carlos Tartier, volver a vernos por la calle, volver a discutir en directo en algún bar, y que realmente a todas las personas, a todo el oviedismo, a todos vosotros sobre todo en particular, mucha fuerza, y que de esto se sale, porque estamos saliendo de lento, pero puse a Oviedo. Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y un abrazo enorme que tengo muchísimas ganas de daros en primera persona. Nacho, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro, y enhorabuena por esta idea de poder llevar a los telespectadores y a los oyentes también de Master Goal, pues bueno, por lo menos una forma diferente de pasar el tiempo. Un abrazo muy grande, de verdad. Marco, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro, a mis compañeros, y de nuevo pues en primera línea, ¿no? Quiere decir que hacéis las cosas en ese equipo de juego de 2 espectacularmente. Pues nada, hasta aquí el juego de 2 Conexión Oviedo de hoy, lunes 13 de abril. Volveremos. A mí me gustaría muchísimo poder volver desde el plató, pero no lo podemos asegurar, evidentemente, porque a día de hoy nadie puede asegurar nada.
desearos de verdad muchísima salud, intentar llevarlo de la mejor forma posible, muchísima fuerza a todos y cada uno de vosotros. Muchísimas gracias y muy buenas noches.